Dios les bendiga en el nombre poderoso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Que Dios les bendiga a todos los amigos y hermanos que están en mi Facebook. Bendito el nombre del Señor Jesús. En esta maravillosa tarde quiero compartir con ustedes un tema que hacen aproximadamente 2 años lo expliqué. Entonces hoy quiero nuevamente explicar un pasaje bíblico y es sobre Apocalipsis capítulo 22 versículo 16. Es un versículo muy hermoso, un versículo muy poderoso, que es un versículo que destruye rotundamente a la doctrina de la Trinidad. Entonces, en esta tarde, yo le invito que no se vaya. Esto va a estar muy interesante, va a estar muy bueno. Quiero invitarle desde esta plataforma para que usted en YouTube pueda buscar mi canal, el cual tiene por título Gulfredo Santiago Pentecostal Unicitario. Entonces, en esta tarde quiero leer Apocalipsis capítulo 22, versículo 16. Que dice así en el nombre del Señor Jesús: Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Este pasaje bíblico lo voy a explicar conforme a lo que la palabra de Dios nos enseña. El apóstol Pedro, en su primera carta, en el capítulo 4, en el versículo 11, dijo lo siguiente: Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Así que en esta tarde lo que voy a compartir con ustedes es palabra de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Así que lo que voy a compartir en esta tarde sobre Apocalipsis capítulo 22, versículo 16, esto es para glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Apocalipsis capítulo 22, versículo 16. Allí el Señor Jesús dice las siguientes palabras: Yo Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Vamos a mirar qué significa que Jesús sea la raíz y el linaje de David. Jesús, siendo una sola y única persona, Él se presenta en este pasaje bíblico
como la raíz y el linaje de David. Quiero decir lo siguiente. Si Jesús, siendo linaje de David, eso significa que Jesús, por ser el linaje de David, es hijo de David según la carne. Porque la Biblia dice de quiénes son los patriarcas, ¿verdad? ¿De quiénes son los patriarcas? Según la carne, ¿verdad? Entonces vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Este Cristo, que es Dios sobre todas las cosas, según la carne, Él es hijo, descendiente de los patriarcas. Y el rey David es un patriarca y Jesús es el linaje de David. Entonces, si linaje hace que Jesús sea hijo de David, ¿qué debemos entender cuando la Biblia dice que Jesús es la raíz de David? Yo creo que esto está suficientemente claro. Jesús, siendo el linaje de David, Él es hijo de David, es decir, porque Él es descendiente de los patriarcas según la carne. Ahora, si Jesús es linaje de David, y por ser linaje de David, eso hace que Jesús sea hijo de David, ¿verdad? Según la carne. Ahora, ¿qué debemos entender cuando la Biblia dice que Jesús dijo, yo soy la raíz? Yo soy la raíz y linaje de David. Entonces, eso significa que si Jesús, siendo linaje de David, es hijo de David, ¿verdad? Porque es linaje de él. Ahora, ser linaje es ser descendiente de David según la carne. Porque la Biblia dice que según la carne nacería el Cristo, según la carne, o según la descendencia, la descendencia de los patriarcas. Ahora, yo soy la raíz. Vamos a explicar esto aquí. Jesús, siendo la raíz de David, ¿qué debemos entender cuando Jesús dice que Él es la raíz de David? Si linaje hace que Jesús sea hijo de David, entonces la raíz hace que Jesús sea padre de David. ¿Por qué? Porque precisamente si Jesús es el linaje de David, eso indica que Jesús es hijo de David porque es linaje de David. Entonces, si Jesús es la raíz de David, eso significa que Jesús, por ser la raíz de David, quiere decir que Jesús, siendo la raíz de David, Él es el originador de David. Es decir, que Jesús es el creador de David, ¿verdad? Ahora, si Jesús, siendo la raíz de David, entonces el rey David es hijo de Jesús y Jesús viene siendo padre de David porque Jesús es la raíz de David. Y allí podemos ver, allí, ¿verdad? En ese texto hay un genitivo de origen, lo cual indica de que, bendito el nombre del Señor, que Jesús, siendo la raíz de David, es padre de David, porque precisamente raíz significa el originador de David, el creador de David. Ahora,
cómo puede Jesús siendo una sola y única persona ser linaje de David y ser al mismo tiempo la raíz de David? Es decir, Jesús siendo una sola persona es hijo de David por ser linaje. Y si linaje hace que Jesús sea hijo de David, entonces la raíz hace que Jesús sea padre de David, porque él es su originador, es decir, él es su creador. Entonces eso indica que el rey David tiene su origen en David. ¿Cómo es posible que Jesús, siendo la única persona divina, sea hijo de David y padre de David al mismo tiempo? Sencillamente porque en cuanto a la descendencia de los patriarcas, Jesús es hijo de David en cuanto a la carne. Pero Jesús, por ser la raíz de David, él es su creador, su originador. Quiero tomar un ejemplo. Cuando nosotros leemos en el Antiguo Testamento, nos damos cuenta que en el Antiguo Testamento el sacerdote, ¿verdad?, ofrecía el cordero. Y el cordero era un ser animal y el sacerdote era un ser humano, ¿verdad? En el Antiguo Testamento vemos al cordero siendo un ser animal y al sacerdote siendo un ser humano. Y todo esto era sombra de lo que había de venir del sacrificio de Cristo. Ahora, cuando viene Jesús, entonces Jesús llega a ser el Cordero, ¿verdad? El Cordero, porque en Juan, en el capítulo 1, versículo 29, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero en la carta a los hebreos nos presenta a Jesús como el gran sumo sacerdote o como el sumo sacerdote. Entonces, en el Antiguo Testamento vemos que el cordero era ofrecido por el sacerdote, ¿verdad? Ya dije que el cordero era un ser animal, mientras que el sacerdote era un ser humano. Ahora Jesús, cuando viene, Jesús es cordero y es sacerdote al mismo tiempo, ¿verdad? Jesús, siendo una sola y única persona, es cordero y sacerdote al mismo tiempo, teniendo en cuenta que el sacerdote es quien ofrecía el cordero. Pero Jesús, siendo una sola persona, él es sacerdote y es el cordero a la vez. Es decir, Jesús como el cordero, él es el sacrificio, pero como el sacerdote, él es quien ofrece el sacrificio. Y Jesús como Dios, él es quien recibe ese sacrificio. Entonces, para la mente humana le es imposible entender esto, pero los amigos trinitarios creen que Jesús, siendo una sola persona, es sacerdote y cordero a la vez. Esto, para los amigos trinitarios, no hay ningún problema, porque ellos creen que Jesús, siendo una sola persona, es cordero y es sacerdote al mismo tiempo. ¿Por qué le cuesta creer que Jesús, siendo una sola persona, es sacerdote y cordero? ¿Por qué le cuesta creer a ellos que Jesús sea padre e hijo al mismo tiempo? Ya que en Apocalipsis 22:16 vemos que Jesús es tanto hijo de David por ser descendiente de David, porque es linaje de David, pero al mismo tiempo Jesús, siendo la raíz de David, es el originador de David, es decir, él es el creador de David. Quiero tomar otro ejemplo. Cuando nosotros leemos San Juan, el capítulo 10,
En el capítulo 10 vamos a mirar un ejemplo, algo que Jesús dijo. Mire que Jesús dice en Juan, en el capítulo 10, en el versículo 7 dice, versículo 7 dice, volvió pues Jesús a decirle, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Si usted se da cuenta, Jesús dice que Él es la puerta de las ovejas. Pero en el versículo 11 y en el versículo 14 del capítulo 10 de Juan, Jesús se declara como el buen pastor. ¿Por qué tomo estos versículos como ejemplo? Porque ¿por dónde entra el pastor de las ovejas? Por la puerta, ¿cierto? Ahora, si Jesús es la puerta de las ovejas y el pastor entra por la puerta de las ovejas, ¿cómo Jesús, siendo una sola persona, es la puerta y al mismo tiempo es el pastor o el buen pastor? Sencillamente porque Jesús puede ejercer todas estas cosas porque Él trasciende, Él va más allá de cualquier manifestación. En Jeremías capítulo 9, versículo 23 y 24 dice lo siguiente: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza, mas alábese en esto el que hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. O sea, ¿qué es lo que Dios quiere? Que el ser humano le conozca. Eso es lo que Dios quiere, que el ser humano le conozca a Dios. Ahora, ¿por qué a muchas personas les cuesta creer que Jesús sea el Padre y sea el Hijo al mismo tiempo? Si Jesús es el Cordero y ese sacerdote al mismo tiempo, siendo una sola persona. Entonces, si Jesús, siendo una sola persona, es sacerdote y es Cordero al mismo tiempo, y nadie creerá que Jesús, siendo sacerdote y Cordero, sea dos personas. Los amigos trinitarios creen y saben que Jesús, siendo una sola persona, es sacerdote y Cordero al mismo tiempo. Vuelve a pregunto, ¿por qué le cuesta creer que Jesús, siendo una sola persona, siendo sacerdote y Cordero, y esto lo creen ellos, por qué le cuesta creer que Jesús sea Padre e Hijo al mismo tiempo? Ya que en Apocalipsis capítulo 22, versículo 16, Jesús dice, yo soy la raíz y el linaje de David. Entonces, si Jesús, siendo linaje de David, eso hace que Jesús sea hijo de David, ¿verdad? Pero si linaje hace que Jesús sea hijo de David, entonces la raíz hace que Jesús sea Jesús padre de David, porque precisamente raíz significa el originador de David, es decir, que Jesús es el creador de David, porque Él es raíz de él. Jesús, siendo la raíz de David, indica que Jesús, siendo la raíz de David, Él es su creador. Jesús es el creador de David. ¿Por qué? Porque Él es Dios, ¿verdad? Creo que eso es algo muy fácil de entender, que Jesús, siendo linaje de David, hace que sea hijo de David, pero Jesús, por ser la raíz de David, eso hace que Jesús sea padre de David, porque Él es el creador de David. Quiero poner un ejemplo. Imaginemos que Jesús está delante del rey David, ¿verdad?
Si Jesús, estando al frente del rey David, le dice, yo soy tu linaje, ¿qué debería entender David? David debería entender, ok, yo soy tu padre porque tú eres mi linaje, porque Jesús dice que él es linaje de David, ¿verdad? Entonces David entendería, entonces yo soy tu padre porque tú eres linaje mío. Pero si Jesús le dice al rey David, yo soy tu raíz, ¿qué debería entender el rey David? Entonces tú eres mi padre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es que la raíz hace que Jesús sea el padre de David, porque allí tenemos un genitivo de origen, lo cual indica que David tiene su origen en Jesús, porque Jesús es su creador. ¿Por qué Jesús es su creador? Porque Él es Dios sobre todas las cosas. Entonces, en Romanos capítulo 9, versículo 5, dice de quiénes son los patriarcas y de los cuales según la carne, ¿vino quién? Vino Cristo. Este Cristo que vino según la carne, Él es hijo de los patriarcas, ¿verdad? Porque Él es descendiente de ellos en cuanto a la carne. Pero en cuanto a su deidad, en cuanto a su divinidad, Él es Dios sobre todas las cosas. Para que Jesús fuera, bendito el nombre del Señor, descendiente de los patriarcas, ¿verdad? Entonces el único Dios, cuando se manifestó en carne, se metió en la, ¿cómo se llama? En la genealogía de los patriarcas o en la descendencia de los patriarcas en cuanto a la carne. Porque eso lo dice Romanos capítulo 9, versículo 5, de quiénes son los patriarcas. Según la carne, vino Cristo. Este Cristo que vino según la carne es Dios sobre todas las cosas. Entonces, si Cristo es descendiente de los patriarcas según la carne, pero Él es Dios sobre todas las cosas, por esa razón, en Apocalipsis capítulo 22, versículo 16, Jesús dice que Él es la raíz y linaje de David, porque Jesús, siendo linaje de David, Él es hijo de David según la carne, pero en cuanto a su deidad, Él es padre de David porque Él es su creador, Él es su hacedor, ¿verdad? Él es el hacedor de David porque Él es raíz de David. Bendito el nombre del Señor. Quiero dejar hasta aquí esta breve explicación. Yo quiero pedirle en el nombre del Señor, le invito a compartir. Les invito a ver el video desde el principio. Bendito el nombre del Señor. Les invito a compartir este corto video con los amigos, con los hermanos. Comparte este video en grupo de Facebook. Bendito el nombre del Señor, para que muchos puedan ser edificados. Se despide de ustedes su amigo y hermano en Cristo, Gulfredo Santiago, pentecostal unicitario. Que Dios les bendiga.